El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a través de su Comisión para la Igualdad de Género, agradece su asistencia al conversatorio sobre sentencias de tribunales multilaterales y extranjeros emitidas con perspectiva de derechos humanos y de género. En esta ocasión, se estudiará la sentencia del caso Atala Rifo y Niñas contra Chile. El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por el trato discriminatorio y la interferencia arbitraria en la vida privada y familiar de Karen Atala Rifo, debido a su orientación sexual en el proceso judicial que resultó en el retiro del cuidado y custodia de sus hijas y que será comentado por la magistrada Paola Llaver Coronado. Agradecemos también a las personas que siguen este evento a través de la transmisión simultánea en las salas regionales del Tribunal al interior de la República, así como a los intérpretes de lengua de señas mexicana, Dalia Solís y Daniel Maya. Antes de iniciar, daré lectura a la semblanza curricular de la magistrada Paola Llaver Coronado. Es licenciada en Derecho, egresada del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Se encuentra en proceso de elaboración de tesis para la obtención del doctorado en Administración y Gobierno del Poder Judicial por el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Cuenta con diversos estudios de actualización y especialización jurídica, entre los que destacan cursos sobre aspectos esenciales de derecho internacional de los derechos humanos y conceptos básicos de la reforma constitucional en derechos humanos, impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y el CIDE. Seminario Internacional sobre Federalismo Judicial, Protección de los Derechos Fundamentales en los Estados Federales, impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El curso de posgrado de Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos por la Universidad de Pisa, en Italia. El diplomado de Interpretación y Argumentación Jurídica por la Universidad Panamericana, así como el curso Los Principios Constitucionales Tributarios a la Luz de la Jurisprudencia Española y Comunitaria, impartido por la Fundación General de la Universidad de Salamanca, en España. Entre otros, en el rubro profesional, cuenta con una destacada experiencia en funciones jurisdiccionales de las materias fiscal y administrativa. En el ejercicio privado de la profesión se desempeñó como litigante en un despacho privado dedicado al litigio fiscal y a la consulta en materia tributaria del 2001 al 2004. Del 2004 al 2015 fungió como secretaria de Estudio y Cuenta y coordinadora de ponencia, adscrita a las ponencias de los señores ministros Sergio Valls Hernández y Eduardo Medina Mora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde enero de 2016 a la fecha se desempeña como titular de la segunda ponencia de la 14ª Sala Regional Metropolitana de este órgano jurisdiccional. Bienvenida, magistrada, y queda en uso de la palabra. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en este conversatorio. La plática la dividí en tres aspectos importantes. Primero, comentarles rápidamente los hechos. Después, señalarles cómo fue la estructura de la sentencia de la Corte Interamericana y cuáles son los derechos que analizó y cómo los determinó, para finalmente analizar en casos muy concretos aquí en la Ciudad de México o en otros estados del país, con algunas estadísticas, de cómo podemos aplicar este criterio o los diversos criterios que salen de esta sentencia. Evidentemente el tiempo es como ustedes lo vayan determinando. Si quieren podemos hacer 1 o 2 ejemplos, pero eso ya lo vamos viendo como me vayan guiando al final de la exposición. Ay. Bueno, en 2002, Karen Atala finalizó su matrimonio con Ricardo Allende, con quien tenía 3 hijas. En noviembre de 2002 se va a vivir con ella su pareja y vivía también su hijo de un matrimonio anterior al de Jaime. Y estaban las 3 niñas, el niño, su pareja y ella. El padre pide en enero de 2003, pide el padre la custodia y dice que Karen Atala no es apta para ser madre ni para cuidar a sus 3 hijas. Él pide la provisional de la custodia, se lo otorgan porque dicen que pueden poner en peligro a las niñas por estar ante una pareja homosexual. En octubre de 2003 se resuelve en primera instancia por el Juzgado de Menores de Villarrica y sostienen que no deben de
rechaza la demanda de custodia, dice que son argumentos de orientación sexual y que no serían convenientes para poder analizar el interés superior del menor. En noviembre de 2003, Ricardo el padre pide la apelación y se confirma la sentencia de primera instancia. Ay, es que... Ay, no sirve, ya. 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 Es que es para abajo, ok. En marzo de 2004, la Corte confirma la sentencia apelada y en abril es cuando presentan, de 2004 es cuando presenta una queja, que es un recurso que hay en Chile para presentarlo ante la Suprema Corte, y en el recurso de queja es resuelto en mayo de 2004. Durante todo este tiempo fue confirmado que la custodia la tenía el papá, porque aun cuando la primera sentencia decía que se tenía que regresar a las niñas con la madre, él solicitó un recurso de que por su protección, hasta que no se resolviera en definitiva, se quedaran con él, y así fue, se quedaron con él durante todo este procedimiento. En mayo de 2004 presenta la queja, y en noviembre, ahí fue cuando la Suprema Corte de Chile resuelve que efectivamente por el interés superior del menor debían de estar las niñas con el papá, y vamos a ver qué es lo que resuelve la Corte Interamericana. En noviembre de 2004, porque tienen que pasar 6 meses para que puedan presentar la petición ante la Comisión Interamericana, presenta Karen su petición y se resuelve en julio de 2008, después de haber analizado los informes, las pruebas que se pide al Estado y a las partes con los testigos, si hay caso que presentar. Se les hacen unas peticiones al Estado que, como no lo cumplió, entonces fue en diciembre se le emitió el informe, y en septiembre de 2010 es cuando dice la comisión que no cumple Chile con las recomendaciones que se hizo en relación con la discriminación a Karen Atala. Y en diciembre de 2010 el caso se remitió a la Corte Interamericana, y en febrero de 2012 es cuando resuelve la Corte Interamericana, y es la sentencia que vamos a analizar. Se desechó la custodia porque el papá es el que pidió la custodia, es un recurso, y dicen que no es procedente la custodia y que se tiene que quedar con la mamá, porque hay un artículo en Chile que dice que la custodia es mejor que la detente la madre. No, la provisional. Es que la provisional, como una medida cautelar, se dieron a las niñas en lo que transcurría y en lo que se resolvía el juicio, el primer juicio y el segundo, le dieron la custodia al papá. Pero ya en el fondo dijeron en primera instancia y segunda instancia, después de las pruebas y de los testigos y todo lo que se analizó, ahí se dijo que sí que no era procedente, porque pues eran argumentos los que había presentado el papá que no tenían nada que ver con el rol de madre, sino que tenían que ver con la orientación sexual, y con eso no se probaba absolutamente nada. Sí, pero se la dan en la sentencia, pero en la práctica ya nunca se la dieron, porque el papá presentó un recurso y dijo que no se la dieran hasta en tanto no se resolvían en definitiva. Y ese recurso es hasta que resuelve la Corte, y la Corte confirma que la custodia la tiene que tener el papá. Entonces, desde la provisional hasta que, bueno, todo el procedimiento se quedó la custodia el papá. Y esto es relevante para que veamos al final los derechos que fueron vulnerados. Es importante considerar que la competencia, cuando la Corte Interamericana resuelve un asunto, no es que se vuelva una cuarta instancia, y lo aclara en la sentencia porque dice que solo es subsidiario, coadyuvante y complementario. El único objetivo es analizar si la Corte de Chile, como el Estado que se demandó al Estado de Chile,
violó derechos humanos a alguna de las partes que estuvieron en contienda, pero no se analiza ninguna prueba de quién es más apto para tener la custodia de los niños. Entonces, esto es relevante porque no nos vamos a meter a ninguna de las pruebas de quién era más apto, si el papá o la mamá, ¿no? Dentro de los argumentos del Estado de Chile, que señaló el Estado de Chile ante las imputaciones de la Corte Interamericana, de la Comisión, que decía que los estados al dar su consentimiento tenían en mente determinadas violaciones a los derechos humanos, porque él decía que en 2004, que es cuando resolvieron, no estaba reconocida la orientación sexual como una categoría sospechosa. Entonces, al no estar reconocido, pues ellos decían, pues yo no tenía por qué sujetarme a la convención y yo no estaba violando ninguna convención en ese momento. Y la orientación sexual habría que ver porque la mayoría de los que forman parte de los estados que firmaron la convención, pues tampoco hay como el consenso de que sea una categoría sospechosa. Entonces, esos dos argumentos fundamentales son los que considera el Estado de Chile como su defensa. Mientras que la comisión lo que dijo es que se le habían discriminado a Karen Atala por su orientación sexual, que suscribió Chile la comisión y que hay una cláusula abierta y que tiene que cumplir y que no cumplió con esto porque hizo una discriminación por la orientación sexual. Aquí es importante considerar que dentro de los argumentos que hace el Estado de Chile, pues es sostener básicamente que él no violó ninguna convención y ningún tratado y que pues la orientación sexual no existe. Dentro de la estructura, que la estructura la verdad me parece que está muy, te va llevando de la mano de la sentencia. Primero dice, bueno, pues como tenemos estos temas, vamos a primero determinar cuál es el alcance del derecho a igualdad y no discriminación, para después verificar si la orientación sexual es una categoría protegida por el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y luego si la posible diferencia de trato basada en orientación sexual, ahí se analizan los argumentos que dio la Corte de Chile para determinar si esa diferencia de trato constituyó una discriminación que es justificable atendiendo al interés superior del menor, que ese es el argumento de Chile básicamente. Y cuando vemos lo que señala en la sentencia del derecho a la igualdad y no discriminación, señala que la obligación de los estados de respetar y garantizar los derechos y libertades debe de ser sin discriminación alguna. Todo el trato discriminatorio es contrario a la Comisión Americana de Derechos Humanos. Y si consideramos que la igualdad se desprende del género humano, es inseparable de la dignidad humana, de las características que los representan. Y el Estado debe de abstenerse de realizar actos que generen situaciones de discriminación de jure o de facto, que sean implícitas o explícitas. Y eso lo vamos a ver cómo puede existir una discriminación normativa o cómo puede existir una discriminación por un estereotipo que va generando en la sociedad. Y entonces dice, no hay, efectivamente en el 1.1 no existe el concepto de orientación sexual integrado tal cual explícitamente, pero eso no significa que no se deba de entender así, porque el Comité de Derechos Humanos ahí señala qué es lo que se entiende primero por discriminación. Y discriminación es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se base en determinados motivos o como cualquier otra condición social que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas. En cuanto a la orientación sexual, ya en el caso en específico, lo que señala es que se debe de interpretar como una característica de los derechos humanos una progresividad de los derechos humanos. La interpretación debe de analizarse a la luz de los tratados internacionales y todos los que hayan analizado al respecto en cuanto a el concepto de una condición, otra condición distinta que se refiere el artículo 1.1. Y me pareció relevante transcribirlo para que viéramos en dónde cabe.
porque dice, los estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. En eso de cualquier otra condición social es donde dice que se debe de analizar e interpretar que la orientación sexual es cualquier otra condición social. Y es porque debemos de interpretar de manera progresiva y de la manera más favorable que resulte para la persona. Dentro de esto existen varias recomendaciones y ya existían antes recomendaciones que resolvían de los comités contra la tortura, los derechos de los niños y los de eliminación de discriminación contra la mujer, en donde ya hablaban que la orientación sexual es una condición humana, es directa y es una condición natural del ser humano. Inclusive tenemos que la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos aprobó 4 resoluciones respecto de los cuales incluía esta parte como orientación sexual, y una identidad del género. La Comisión de Derechos Humanos, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales calificaron como una categoría que está prohibida de discriminar por la orientación sexual. Y así la Declaración de Derechos Humanos que ahí está en esa resolución. Y entonces tenemos ya que la categoría, si está considerada, la Corte Interamericana dice, si es una categoría sospechosa que se debe de considerar y no se puede utilizar para hacer ninguna discriminación de ninguna índole. Más porque en este caso se analizó y se ponderó la orientación sexual en función del interés superior del menor. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque me parece que es un error de principio de análisis porque esos dos no estaban contrapuestos. Y después, en la parte de analiza la Corte Interamericana, si la diferencia que efectuó la Corte de Chile está basada en la orientación sexual. Y dice, puede ser que esté explícita o implícitamente la orientación sexual como una determinación de la decisión. Puede que no sea en todas las consideraciones, pero si está señalada como una consideración básica para hacer la discriminación, es suficiente para considerar que se está basando en una orientación sexual para poder determinar que está siendo una discriminación. Los hechos presuntamente discriminatorios, como mencioné, es la sentencia de la Corte de Chile, por lo que resolvió basado en la orientación sexual, y la decisión de la custodia provisional, porque ahí se dijo que se ponía en peligro a los niños, a las niñas, en tanto se resolviera todo el juicio porque estaban en una pareja homosexual. Es importante considerar el lenguaje que se utiliza en la sentencia para determinar si existe una discriminación, y aquí es cómo se expresa de los peligros y de lo que ve la Corte de Chile cuando analiza el caso, como el caso que dice que no está capacitada para velar y cuidar de las 3 niñas, ya que su nueva opción de vida sexual, sumada a su convivencia con otra mujer, provocan consecuencias dañinas a su salud y a su desarrollo de estas menores. También otra consideración decía que las podían poner en peligro, que estaba siendo una madre egoísta porque solo estaba viendo por su interés y no por el interés y el desarrollo de las niñas, que había confusión de roles al no ver cuál era la situación en la que estaban viviendo. Y eso podemos ver claramente que dentro de estos argumentos son el deterioro del entorno social, familiar y la educación. Decía también, había un argumento que decía que ella estaba maltratando a las niñas, pero es algo que nunca se probó ni está determinado en la sentencia, que ponía una situación de riesgo para el desarrollo integral por la confusión de los roles, que estaba en estado de vulneración por el riesgo a la estigmación social y la priorización de los intereses de Karen en relación con los intereses y el cuidado de los niños, atendiendo a que podían ser discriminados por estar conviviendo con una pareja homosexual. Y entonces aquí es importante
que determinemos porque la Corte chilena dijo que había una justificación y es que no podíamos poner en una situación de discriminación si atendían a la situación social y política en la que estaba Chile en 2004, que el 60.4% rechazaba a las minorías. Entonces, que era muy probable, ese era el argumento, que era muy probable que podían discriminar a los menores, a las menores de edad. Y entonces, aquí es donde tenemos que ver, y la Corte dice, existe una justificación jurídicamente válida para un trato diferenciado, hay un fin legítimo, o sea, el análisis de proporcionalidad. Y entonces, el análisis que hace es en función del interés superior del menor, porque el análisis que hace es en función del interés superior de la niñez, porque ese fue el argumento sustancial por el que se refirió que la orientación sexual en función de proteger a los niños, a las niñas en su desarrollo emocional y psicológico, sin tomar en cuenta todas las pruebas y todos los testigos, los peritos que fueron llevados a cabo en la primera instancia y en la segunda instancia que tomaron en cuenta para confirmar la de primera. Y entonces dijo la Corte Interamericana, a ver, el principio superior de la niñez es per se, es un fin legítimo y es imperioso. Se funda en la dignidad del ser humano, porque es una parte inherente. Y en los casos de cuidado y custodia, los comportamientos parentales son los relevantes, son los específicos, pero lo que tenemos que ver es cómo es el impacto negativo con los niños. Se debe de probar, deben de ser daños reales y concretos. O sea, no nada más debes de asumir que por una discriminación va a tener una afectación, porque si tomamos en cuenta esto, o sea, pues es una condición natural que se dijo que tenía ella por su orientación sexual. Es algo que no puedes cambiar. Tú no puedes discriminar a un niño por una condición natural, como el caso de los niños que nacen fuera del matrimonio, dependiendo de la condición, no, pues entonces no los saques. O los niños de hijos divorciados, que no, es que pueden estar discriminados porque esta es una sociedad muy religiosa. Entonces, cualquier tipo de discriminación que depende de un tercero, pues no es una prueba plena de una posible afectación. Y también si vemos que el desarrollo integral del niño pues depende también de su libre personalidad, y dentro de la personalidad también se entiende la personalidad de los papás, porque es parte ya de ellos, ¿no? Entonces, en este caso, pues no puedes considerar que por la mayoría pues vas a proteger más a los menores. Entonces tienes que atender que a los daños sean específicos y tienen que ser probados. Y la Corte Interamericana es muy contundente en decir máximo, y tenemos que ser mucho más riguroso cuando estamos ante una minoría que es vulnerable y que es con base en lo cual si no vas a reforzar esta discriminación a este grupo minoritario. Y esto era lo que era, ¿no? Los grupos homosexuales que son discriminados, si tú lo refuerzas con un interés superior del menor, pero que está vacío, porque no está determinado efectivamente si había un daño o no había un daño por vivir con una pareja homosexual. Y entonces por eso dice, son inadmisibles las consideraciones basadas en estereotipos por orientación sexual y el presunto impacto que pueda tener con los niños y niñas. Y para eso analizó los 4 conceptos que señaló más relevantes la Corte chilena, con base en los cuales él determinó que se justificaba la discriminación, porque sí es importante si había hecho el análisis de proporcionalidad, porque para poder hacer una discriminación pues tiene que pasar primero por el test de proporcionalidad. Y entonces decía, pues la discriminación social, ¿por qué iban a ser discriminados socialmente? Dice, la posibilidad de justificación de discriminación no justifica una diferencia de trato ni restricción de un derecho, porque es una mera posibilidad, no significa que necesariamente lo iban a hacer, máxime que estaban las pruebas en el que en primera instancia entrevistaron a padres de los niños con los que estaban en la misma escuela, si los dejarían irse a una pijamada a su casa y así, si tenían algún tema porque fueran, y los papás dijeron que no.
Entonces, no tenían realmente una prueba y lo que se analizó ahí es que tenían pruebas, pero también de un lado, pero también tenían muchas pruebas en que no había la afectación. Entonces, no era contundente que los iban a discriminar. Los estados también dicen no pueden perpetuar los tratos discriminatorios y esto es muy importante porque si de por sí tenemos la estadística que el 60.1% está en contra de las minorías y sacan sentencias que refuerzan estos conceptos, pues ¿qué hacen? Perpetúan los tratos discriminatorios porque entonces lo están validando. En vez de hacer esta ponderación y esta proporcionalidad para poder determinar si efectivamente, y eso va a ser en cada caso en concreto, porque depende de las condiciones, dependen de los niños y no tiene nada que ver con la orientación sexual. Es muy importante y me parece relevante y debemos de estar orgullosos porque en esta sentencia la Corte Interamericana consideró una sentencia de la Suprema Corte que la había sacado en 2010, la acción de inconstitucional 2-2010, en la que se analizó esto y se dijo claramente que la condición de los papás, ahí se analizó la adopción de los niños, ¿no? Por una pareja homosexual, se decía que no había las pruebas, inclusive era irrelevante si eran para el trato y para el cuidado de los menores, si eran padres homosexuales o heterosexuales. Y esas consideraciones fueron tomadas también por la Corte Interamericana para resolver este caso. Es inadmisible legitimar la discriminación para proteger el interés superior de la niñez, porque pues si no tiene sustento con pruebas que efectivamente hay el daño, pues evidentemente no se puede justificar así, de manera abstracta. Luego habla de la confusión de roles. ¿Y por qué sacaron la confusión de roles? Porque hicieron una entrevista a las personas que trabajaban en el cuidado de las niñas y decían que pues veían que en sus juegos, en sus actividades, pues como que no tenían claro cuál era la identidad. Aquí se volvió y se reiteró que el Estado tiene la carga de la prueba de demostrar el daño real y concreto, porque aparte no lo puedes generalizar, o sea, depende de cada uno de los padres, no todos los padres son iguales. Puedes estar en una situación con padres homosexuales o heterosexuales y son agresivos y son violentos, y no nada más porque están con padres heterosexuales estén mejor que con padres homosexuales, y eso es lo que también se determina en la acción de inconstitucionalidad de la Suprema Corte, ¿no? Nunca se determinó cuál sería la afectación negativamente porque la orientación sexual lo pudiera confundir o algo a los niños. Y eso ahí está lo de la acción de inconstitucionalidad que les comento de la Suprema Corte, que pueden consultar. Después la parte del privilegio de los intereses de la mamá, ahí podemos ver claramente que pues hay un estereotipo detrás, no lo dijo claramente, pero pues las madres solteras no pueden rehacer su vida, no pueden, porque si rehacen su vida y entra otra pareja a su casa, pues está viendo por su bienestar, por su satisfacción y no por cómo están los niños, ¿no? Y aquí, si lo vemos claramente, es una condición del ser humano y es el libre desarrollo de Karen Atala, lo que se estaba viendo y lo que se estaba discriminando para que pudiera desarrollarse claramente, ¿no? Y entonces el derecho a la no discriminación por orientación sexual implica que por la condición de homosexualidad, que en la expresión de un proyecto de vida, o sea, no lo puedas tener una expresión, o sea, sí se acepta y sí es aceptable por la comunidad de que, pues sí, tú puedes ser homosexual, pero ya el ejercicio de tus derechos, no, espérate, eso ya quién sabe, porque tenemos que ver cómo afectas de un lado, cómo afectas del otro, y entonces ahí sí ya no somos tan abiertos, ¿no? Y ahí son la protección de las conductas en ejercicio de la homosexualidad, que pues es el libre desarrollo en todo su contexto, en el laboral, en el familiar, en el parental, en todo contexto, ¿no? Y por eso señala claramente que la orientación sexual se liga con la libertad y la autodeterminación, que tú puedes ser libre y puedes hacer lo que cualquier otro, pues simplemente es una orientación sexual, o sea, no es que estés impedido para hacer absolutamente nada, y la sociedad y el Estado no debe de impedirlo, atendiendo a todos los tratados internacionales de derechos humanos. Y aquí también pues se vio lo del estereotipo sobre el rol social de las mujeres como madres,
porque se puede ver como la madre soltera que les comentó, o madre soltera homosexual, porque cualquiera de los dos, o sea, estaría el mismo caso y el mismo supuesto de que, pues si tú rehaces tu vida con una otra pareja, pues entonces estarías privilegiando tu interés y tu satisfacción a cómo están tus hijas. Y cabe aclarar, y esto es muy importante, porque cuando se les hizo la entrevista en la primera instancia, las niñas dijeron que querían vivir con la mamá. Y cuando entrevistaron a la pareja de Karen, ella decía que tenía una muy buena relación con las niñas, había muy buena comunicación y había una vida familiar sana, natural y así. Y simplemente por esta parte de la orientación sexual, los estereotipos, de pronto, ¡pum!, se va con el papá. Y con el papá nunca se vio si efectivamente iban a estar mejor las niñas que en la situación en la que estaba la mamá. Eso no se vio por la Corte chilena. Otro argumento que dijo la Corte chilena, no, es que hay que proteger la familia tradicional, y dice la Corte Interamericana, pero a ver, en la convención no se protege una familia en específico, no habla de que tenga que ser hombre y mujer. Entonces, estás transgrediendo el artículo de la familia tradicional, y la vida familiar incluye el matrimonio y otros lazos familiares que fuera de la unión conyugal, no es nada más, o sea, el que estén hombre y mujer, ¿no? Entonces aquí dice, es una percepción limitada y está estereotipada por el concepto de la familia, porque así tampoco vas a salvaguardar ningún derecho porque digas que es mejor que esté con el papá, que esté con la familia, bueno, con la pareja homosexual, cuando pues el papá pues también es soltero, no sabemos cómo actúa ni cómo se hace cargo de las niñas. Cuando se hizo los testigos, también vieron que gente, porque él también llevó testigos y testimonios, decían que él se hacía cargo, que él se preocupaba más. La gente que les ayudaba con las niñas decía que el papá se preocupaba mucho por su alimentación, por su educación, porque estuvieran bien las niñas, pero es lo único, o sea, no hay ninguna prueba ni ningún elemento en el que se hubiera basado para poder determinar que, pues sí, los niños efectivamente iban a estar mejor con el papá. Entonces, con base en todos estos elementos, se dijo que se transgredió se discriminó a Karen Atala de su rol de madre, de su ejercicio por su orientación sexual. ¿Y qué es lo que pasa? Que evidentemente al discriminar a la mamá, pues discriminan a los niños. Y también dijo la Corte Interamericana, es que la discriminación sexual basada en la orientación sexual de los padres nunca puede proteger el interés superior de la niñez. Y esto es muy importante porque si es parte de la condición humana, que es la naturaleza, el padre y la madre, y es lo natural, su padre y su madre, pues entonces no puedes decir que lo proteges negándolo o separándolo de su realidad. Él va a tener que afrontar los niños van a tener que afrontar su realidad y desarrollar su personalidad en el contexto en el que se vaya dando dentro de la sociedad, pero no así de manera a rajatabla, ni se puede clasificar de manera general que siempre van a estar mejor en un lado o siempre van a estar mejor en otro. Por eso es muy importante la prueba y dice que tiene que ser mucho más estricto cuando se trata de los intereses del menor. Y los niños no pueden ser discriminados en razón de sus propias condiciones, lo que se extiende a sus padres. Por eso es que extiende esta discriminación y condena al Estado de Chile por esta razón. Hay dos cosas y hay dos juicios en los que analizó la Corte Interamericana, dos elementos que analizó. Analizó el juicio de custodia y se le hizo un procedimiento porque Karen Atala era juez y se le hizo un procedimiento disciplinario y ese también fue analizado por la Corte Interamericana. Básicamente, lo comentaré, lo comentaré a continuación en relación con estos derechos que también los relacionó con este juicio de custodia. Y es que dice que los derechos a la vida privada y familiar, en el momento en que utilizas la orientación sexual como una manera de discriminar y de determinar una situación jurídica, desde este momento, pues estás
ingiriendo en la esfera privada de la persona, porque esa es una característica en la que no tenían por qué haberse metido, porque el tema era su rol de madre, si era buena madre, si cuidaba o no, y el interés superior del menor. No tenía nada que ver si le gustaba una cosa o le gustara otra, pero como eso fue lo central, entonces se dice que hubo violación al derecho, intromisión que no tenía que haber sido a la vida privada y a la familiar. Y a la familiar porque pues separaron sin sustento jurídico a las niñas de la mamá que ya tenían una vida, las mascotas, los amigos, la escuela y todo lo separaron para irse con el papá. La madre podía acudir a ver a los niños constantemente, pero pues eran visitas, nada más, ¿no? Nada más que no vivían en el mismo lugar. Y pues reitera que la orientación sexual es parte de la intimidad de una persona y no tiene relevancia con la buena o mala maternidad. Aquí también el derecho a la vida privada, y es que salieron en los periódicos todo este tema de que estaba viviendo con su pareja, que era gay, y entonces el Poder Judicial dijo, no, pues es que puede haber una afectación, y le hicieron un juicio, bueno, le hicieron un procedimiento disciplinario, y entonces ahí van y le revisan todo su escritorio, entrevistan a la gente, entrevistan a ver cuántas mujeres van, y acuden la periodicidad, y cosas que pues ella decía, dentro de lo que se señaló en los testimonios, que pues no tenían relevancia en su vida privada para lo que estuviera haciendo como juez, ni que estaba afectando su función. Entonces, por eso se dijo que también se había violado en ese procedimiento la intromisión a la vida privada. Y dentro de las garantías judiciales y la protección judicial, dice que el juez se debe actuar únicamente movido por el derecho, porque pues no puede actuar en función de los estereotipos o de las condiciones, y es con base en las reglas que establece el código, y en la ley chilena decía claramente que la custodia se debería de dar en primer término a la madre, o sea, protege más esa situación, y entonces la Corte chilena es la que determinó que pues no con estos estereotipos, ¿no? Y que los niños tenían que ser oídos en los juicios cuando se decide su derecho. Y esto yo creo que hay que tenerlo en cuenta, porque a veces pensamos o se considera que como son niños, pues no tienen la madurez suficiente. Y en este caso se considera que como son sus derechos con quién va a vivir, sí se tiene que tomar en cuenta. Evidentemente atendiendo a la madurez, a la condición, a la edad y a todo, y si no se va a tomar en cuenta, se tiene que justificar por qué no se va a tomar en cuenta. La Corte chilena en este caso dijo, no, es que yo ya no quise entrevistar a los niños, a las niñas, porque pues no los voy a revictimizar, el estarles en constante preguntas respecto al caso y así, porque es revictimizarlo. Y la Corte Interamericana le dijo, sí, no tenías por qué traerlos, eso es cierto, pero ya estaban las pruebas, y estaban las pruebas en primera instancia resguardadas y así, y esas no las valoraste porque no las desvirtuaste y no dijiste por qué no eran válidas y por qué no las ibas a considerar lo que te habían dicho las niñas o lo que ellas opinaran. Y entonces con esto podemos concluir cuáles son los derechos que fueron analizados y cómo fueron desvirtuados estos elementos, para que ahorita lo podamos ver al caso en concreto en México, como yo traje 2 ejemplos, pero evidentemente hay muchos ejemplos en los que podemos analizar, pero quiero que hagamos un ejercicio y que me comenten ustedes en base en su experiencia o en lo que ustedes consideren aquí. No tienen que contestar estas preguntas, pero se las voy a hacer y van a levantar la mano si están de acuerdo en alguna de ellas, con que sean 1 o 2, para que podamos ver este ejercicio que les quiero hacer. Y entonces yo les preguntaría, ¿qué opinan? Igual no se ven, pero se los voy a leer. ¿Qué opinan? ¿Que no hay niños y niñas? No hay niños y niñas LGBT, que son más, que saben, como las siglas lo indica, son lesbianas, gays, bisexuales, trans, más, porque ya hay otras categorías que no están determinadas
claramente identificadas, pero que existen y se reconocen, ¿no? No saben lo que quieren, están muy jóvenes para decidir. Lesbianas y gays son enfermos mentales. Todos los hombres gay están enfermos de SIDA y tienen prácticas sexuales riesgosas. Los hombres gay y lesbianas no forman relaciones estables. Los hombres gay y lesbianas no tienen hijos o hijas. Los hombres gay son violadores y abusan de niños. Los hombres gay y lesbianas no son capaces de darle a los niños y niñas lo que necesitan. Los hombres gay y lesbiana confundirían a sus hijos e hijas. Los gays y lesbianas buscan convertir o seducir a todos. Las personas bisexuales no existen, son gays que no se deciden. Las personas trans son enfermos mentales. Entonces, alguna de estas preguntas, alguno de ustedes, no se trata de juzgar, sino de analizar qué es lo que pasa con estos temas. ¿Alguno de ustedes está de acuerdo con alguna de estas preguntas? No pasa nada, ¿no? O sea, no, es un ejercicio, es más, ni veo bien, así que da igual. O sea, aparentemente todos estamos de acuerdo en que estos son estereotipos. ¿Sí? Ok. Vamos a ver las estadísticas, porque estas estadísticas me parecen muy relevantes. Estas estadísticas las hizo la CONAPRED en 2008 con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y si vemos cuál es la reacción de los familiares, es congruente con lo que estamos viendo aquí con ustedes, ¿no? Cuando esta estadística se hizo a los jóvenes en primera instancia, son jóvenes titulados de licenciatura y la mayoría son de LBGT más, y la mayoría son de la Ciudad de México y del Estado de México, son los que contestaron las preguntas. Entonces, ¿cómo fue la reacción de los familiares cuando les dijeron que por orientación o la identidad sexual? Y en orientación sexual podemos ver que las hijas están súper abiertas y las aceptan perfecto. El padre y la madre aceptan a la mitad, después hay como un rechazo al principio y después como que aceptan, y ya hay un porcentaje del 26% en los dos casos, más o menos, de que tienen un rechazo total. Los hermanos y otros familiares hay mayor aceptación. En la identidad de género como que se reduce un poco la aceptación de los padres en cuanto a la identidad de género. En las hermanas pues un poco menos que en la orientación sexual, y en otros familiares también. Sin embargo, sí. ¿Cada uno de los colores? Es que el primero son las hijas, el segundo es el padre, el tercero es la madre, el cuarto es las hermanas y el quinto son otros familiares, abajo, ¿no? Es una encuesta que se hizo a los que forman parte de la las lesbianas, gays. A los miembros de la comunidad LGBT. Exacto. ¿A ellos les preguntaron esto? A ellos les preguntaron, el grupo son jóvenes, titulados, y la mayoría, era de todos los estados, pero la mayoría de los jóvenes que contestaron esta encuesta son de la Ciudad de México y del Estado de México. ¿Y la pregunta eran las preguntas anteriores? Las preguntas anteriores es para ver qué tantos estereotipos tenemos aquí. Aquí aparentemente todos somos muy abiertos. Ahí voy. Ahí voy con mi punto para que lo veamos y analicemos, o sea, lo que resolvió la Corte Interamericana. Entonces, aquí aparentemente tenemos una aceptación medianamente como que un poco más restringida por los padres cuando se trata de pues la identidad y así, pero pueden ser no porque sea una discriminación, sino por la expectativa o por lo que esperan o por el miedo de lo que van a sufrir. Pero si nos vamos a la reacción del entorno social, pues es como aquí, ¿no? Todos estamos de acuerdo, hay muchísima aceptación, todo lo verde es que están de acuerdo y que los aceptaron y los recibieron muy bien y se sintieron muy a gusto, ¿no? El jefe, los compañeros de escuela, los compañeros de trabajo, amigos y pareja, mucho menos, un poquito menos en el de identidad de género, como que cuesta un poco más de trabajo, pero al final del día es mayor del 50% en cuanto a la aceptación.
Y entonces esta reacción social, como la que vemos ahora vemos como que no pasa nada. Y si vemos, y en el caso, en el contexto social, vemos un contexto social hostil, en donde sí hay discriminación. Hacen muchos chistes ofensivos sobre las personas de LGBT+, hay muchas, y es el 83.2, y eso es súper discriminatorio. Entonces los aceptamos, pero hacemos chistes, se burla, y eso pues sí se sienten ellos discriminados, ¿no? Hay expresiones de odio, hay agresiones físicas y acoso contra las personas. Y el hecho de que se demuestren su amor en el público o así, el afecto, eso no está tan mal, pues les da igual algo y poco les da lo mismo, ¿no? Que es el de abajo, que el morado significa la aceptación que puedes tener. Pero con esto vemos que hay distintos grados en que sí hay discriminación. O sea, aceptamos, pero ya cuando vemos el ejercicio de derechos, ya ahí sí, ya quién sabe, porque entonces ya son las burlas, porque si los aceptamos tal cual, no tenemos por qué estar haciendo las burlas, ¿no? Y entonces, aquí es donde claramente tenemos esta parte, digo, es una encuesta que es muy interesante, que la pueden ver en Endosig 2018, y son muchísimas láminas y muchísimas preguntas que se les hicieron, pero pues yo saqué nada más para sacar el ejemplo. Y en esto es la persona que se sintió, el porcentaje de la población en que se siente discriminada. Las personas con otra identidad de género no normativa son los que se sienten mucho más discriminados. Es el 80.2%, pero en general todo está muy alto, es más del 50%. Las lesbianas son las que menos se sienten, pero pues está en el 54.9%, o sea, el 55% de la población que se siente discriminada. Entonces, como que esto va ligado con los estereotipos o lo que tú ya vas considerando en tu vida diaria, aunque cuando te dice tu compañero que es gay, pues lo abrazas y le dices felicidades y qué padre y muy bien, ¿no? Pero ya si piensan, no, pues para adoptar a un niño, bueno, pues entonces ya quién sabe, y ahí es donde empiezan los prejuicios y los estereotipos. Y con base en esto es que podemos tener claro que existen estereotipos de varios índoles al resolver y ver las cuestiones que se nos presentan jurídicamente. Por eso yo les traje este artículo que sacó, y es muy reciente, del 15 de octubre, todavía está en proceso de veto del presidente, que no sé si vieron las noticias, pero que es en la Ley Estatal de Salud de Nuevo León. Es el artículo 48, y se los voy a leer para que ustedes me digan qué opinan, si tienen alguna, qué les genera, piensan que es discriminatorio, no es discriminatorio, o es X, o lo que sea, ¿no? Y el artículo 48 dice que el personal médico y de enfermería que forme parte del sistema estatal de salud podrán ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esta ley. ¿Qué opinan? Con base en las estadísticas de la discriminación y así. Sí, magistrada King. Bueno, yo opino que primero habremos de conocer qué se entiende por objeción de conciencia, porque si el término no es restrictivo, sino es amplio, pues efectivamente puede prestarse a varias formas de discriminación. Con opiniones de distintos médicos con los que yo he platicado este tema, me dicen, bueno, es que la objeción de conciencia pudiera aplicarse en casos en donde, por ejemplo, el paciente se pone agresivo, ¿no? Es donde empiezan, por ejemplo, a recibir golpes o una serie de cuestiones que hacen imposible o dificultan el tratamiento del médico hacia esa persona, dada la agresividad, la agresión que están recibiendo. Pero si no se encuentra regulado de alguna manera, en donde creo que válidamente un médico, si tu vida está de por medio, válidamente un médico pudiera apartarse del ejercicio de su profesión, aún en un sistema de salud público. Pero si empezamos a ver otros temas y otras cuestiones, si lo dejamos, digamos que así abierto y amplio, pues me parece que sí se puede presentar la discriminación en casos
como los que se comentaron justamente cuando se aprobó esta norma, VIH, en casos de donde el culto del médico impida la práctica de ciertas intervenciones o procedimientos, o bien los restrinja, con independencia de las prácticas del paciente, etcétera, etcétera. Hablábamos también de casos de de personas del gremio LGBT+, y de algunas otras personas. Se hablaba incluso de personas de discriminación por raza, de indígenas, o cuestiones de práctica o no de abortos, ¿no? Son las cuestiones que creo que de forma más polémica se trataron durante estos debates. Justamente no me parece, a mí me choca, ¿no? Me choca, sobre todo hablando de un sistema estatal. El escenario de la agresión, el escenario en donde tienes que ponderar la vida, me parece viable o sostenible. Los demás escenarios claramente no, ¿no? Yo no sé si esta norma tenga alguna regulación extra, pero en los términos en que se plantea es muy peligrosa. Esa es mi opinión. Ok, gracias. ¿Hay alguien más que vea en la norma una discriminación tal cual o implícita? ¿No? En la exposición de motivos de la norma dice que esta fue hecha para el caso de aborto, pero cuando la vemos y vemos estas estadísticas, es la libertad de conciencia, objeción de conciencia, que yo puedo decidir si lo atiendo o no lo atiendo. Ojo, nosotros, las estadísticas que les comenté y que vimos que hay discriminación, y somos una sociedad abierta, porque si consideramos que en México ha sido, y más la Ciudad de México, que ha sido más abierta con este grupo, que sacó el 7 de marzo del 2015 este decreto en el que se reconoce la identidad de personas trans, o sea, como que vamos mucho más evolucionados que otros estados, inclusive con el criterio de la Suprema Corte de 2010, que ha sido utilizado en varios criterios internacionales. Si vemos esto y vemos que Nuevo León es una sociedad sumamente cerrada, es más conservadora, ¿qué es lo que podría pasar? Vamos a ver las estadísticas de negación de derechos injustificadamente, nada más por ser de este grupo. A las mujeres trans, el 53.3% es que se le ha negado por lo menos algún derecho, ya sea para un trabajo, una entrada a un negocio, y que ha sido injustificada. Los hombres trans, que es como que hay como más conflicto, la persona con otra identidad no normativa, pues lesbianas, gays, hombres bisexuales, mujeres bisexuales y personas con orientación no normativa, han sido discriminadas. Y esto es en la Ciudad de México, porque es la mayoría, Pero si vemos específicos en los servicios de salud, tenemos que en las mujeres trans, hombres trans y en todos los que les mencioné, han tenido una discriminación en relación con la prestación del servicio de salud. Algunos dicen que pues les piden que sexo, les dicen de una manera discriminatoria, se enojan, son agresivos. Entonces, si vemos esta experiencia que es aquí, que hay discriminación, que somos una sociedad muy abierta, porque ahorita ustedes vieron claramente que ven esos estereotipos. Ahora imagínense en una sociedad como la de Nuevo León. Ahora volvamos a ver esa norma. ¿Cómo podríamos aplicar los criterios de la Corte Interamericana para analizar la reforma de la ley estatal? Ahorita no sabemos si todavía está aprobado o no, porque el presidente había dicho que lo iba a vetar, pero después dijo que pues depende de los legisladores, que pues es la voluntad de los legisladores, entonces todavía no sabemos si sí ya la vetó o no la vetó o si se va a aprobar. Entonces volvamos a ver esta norma y ustedes díganme si es
la discriminación puede ser implícita o explícita, y dentro de las recomendaciones que dijo la Corte Interamericana en la sentencia, y eso fue contundente, no, el Estado debe de cuidar y procurar que no se den condiciones de discriminación, y estas pueden ser normativas o por los estereotipos que se van generando en la sociedad, en las que, como Chile, en la sentencia demostró puros estereotipos con base en los cuales resolvió el caso. Entonces, aquí claramente, ¿qué es lo que podemos ver con base en los datos que les enseñé? Cambiaron de opinión, ya como que se les hace, bueno, pues entonces sí estamos dando la oportunidad, porque entonces si la norma me lo permite un doctor o una enfermera, puede decir, pues yo no la atiendo. ¿Y por qué? Pues yo no tengo que decir por qué, ¿no? Ya la norma me permite, y es objeción de conciencia. ¿Cuántos no podrían estar discriminados? Implícitamente. A la luz, a primera luz, no lo vemos. No lo vemos así tan palpable, porque pues te centras, no, pues hay que ver la exposición de motivos, me centra aquí, no es para esto, no se metió para esto, pero los estereotipos y las discriminaciones no normalmente, no nada más están de manera expresa, muchas veces son de manera implícita, y es lo que se permite. Y está, por ejemplo, las discriminaciones al hacer chistes y que son ofensivos, pues es implícitamente una discriminación, aunque, ay, pues ¿qué tiene? Pues es la libertad de expresión. No, es que la libertad de expresión no puede ir en contra de los derechos de las demás personas y el respeto a las personas, porque es una condición de las personas, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda, un comentario, o lo ven o quieren abundar en este ejemplo? Porque el siguiente ya los voy a dejar que ustedes hablen y me digan cómo van a aplicar los criterios que ya les dije. ¿No? Sí. Buenas tardes. Bueno, considerando el artículo como tal, su texto, ya nos dio la exposición de motivos que se refiere solamente en el caso del aborto. Yo considero que este artículo debería como tal establecer textualmente el caso del aborto, porque si lo leemos como tal, así como dice ahí la objeción a conciencia, se puede entender que el personal médico y enfermería se puede negar a prestar cualquier servicio. Bueno, en mi caso me tocó ver uno de un médico sobre, bueno, que llega una persona que le habían disparado, era un asaltante, y pues como sabemos, si es así como dice a conciencia, un médico puede negarse a atender a una persona así, o sea, siendo que quizá bueno, su prioridad es salvaguardar la vida de los pacientes, y pues en este caso se puede negar en ese sentido. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Sí. También en esta semana, no, la pasada creo, bueno, no sé si en esta o la pasada, salió otra nota de mi querido estado Nuevo León respecto a un niño, digo, no nací ahí, pero lo quiero, un niño al cual expulsaron de una escuela por utilizar como una chamarra amarrada a la cadera y aduciendo que el niño tenía, que ese gesto, digamos, o esa forma de utilizar esa prenda lo feminizaba, y que además tenía movimientos femeninos, y además que tenía un tío homosexual y una serie de cosas así, barbaridades, ¿no? El niño fue expulsado del colegio, bueno, de la escuela, en una escuela creo que era pública, y bueno, ya se están presentando hay un frente del gremio en Nuevo León que está defendiendo a este chico y a sus familiares, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo traigo? Porque, bueno, es otra forma de discriminación a este grupo, pero además, eventualmente en un asunto pudiera llegarnos a caer algo así. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando ya de colegios privados, ¿no? Estamos hablando de otro tipo de, o incluso en colegios públicos, pudiera llegar en algún momento dado llegarnos a tener algún asunto de esta naturaleza, y bueno, habríamos de abrir los ojos ante la situación. Nuevo León no ha dejado de sorprendernos con este tipo de casos, entrando el año con la ley antiaborto, la objeción de conciencia, estas otras situaciones, la adopción
en materia, en matrimonios homosexuales o en parejas homosexuales. Las escuelas incluso niegan el acceso a niños que tienen familias homoparentales, ¿no? Entonces, hay que tener como el ojo muy, muy abierto, porque sí eventualmente nos puede llegar algún caso de esta naturaleza en donde podamos aplicar todos estos criterios de lo que has hablado y bueno, no dejarlos pasar como si fuera un asunto más, ¿no? Sería lo recomendable. Sí, de hecho, lo que se han comentado en el foro en relación con estos casos es que los tribunales de primera instancia son los que abren los ojos de este tipo de discriminaciones, porque si tú lo ves y ves estos estereotipos es donde puedes ir construyendo, pidiendo las pruebas y así. ¿De qué sirve ya cuando están en un nivel en donde ya no pueden pedir las pruebas por las etapas procesales o los elementos que pudieran tener? Entonces, es una responsabilidad como juzgadores el tomar en cuenta estos contextos, los estereotipos y las posibles discriminaciones que pueden estar implícitas o explícitas, ¿no? En cada uno de los ordenamientos o de los argumentos que puedan hacer. Y el estudio de la proporcionalidad es básica para poder determinar que se justifique una diferencia de trato. Sí. Gracias. Bueno, mi pregunta va encaminada a qué pasaría para el caso en concreto con la responsabilidad patrimonial del Estado. Sabemos que el caso de la Lex Artis en relación a los médicos y servidores públicos que se encuentran en esta situación, es muy difícil comprobar muchas veces por los actores que se ha sufrido este tipo de lesiones, ¿no? Quiero pensar, este artículo le está dando la posibilidad de que las personas, bueno, los servidores públicos, lo dejen a su consideración. Entonces, ¿qué pasaría con la responsabilidad que está señalada en la ley, ¿no? O sea, creo que existiría un choque porque ahí le estás dando la posibilidad de que él elija. Sin embargo, la propia ley te dice, no, si tú sigues un procedimiento y el resultado no es el que tenía que haber sido, pues ahí hay responsabilidad, ¿no? Pero aquí le estás diciendo lo contrario. Entonces, ¿qué pasaría en dado caso? Bueno, es que justo es eso, por eso lo hace discriminatorio, porque hace una permisión de que ellos puedan elegir si los atienden o no. Pero el caso de responsabilidad, es que uno es la responsabilidad patrimonial del Estado, que no sé si esa es a la que te refieras, o la responsabilidad patrimonial del Estado no tiene que ver con lo que hace el médico, sino que tiene que ver con lo que hace el Estado. Y entonces el Estado, como en la prestación de servicios públicos, en lo que no atienda algún lineamiento, con base en lo cual lo vaya a tratar y causa un daño. Pero aquí, o sea, si la pregunta es, ¿me causa un daño y el daño sería de discriminación? ¿Por ahí sería? Porque no me atendió, o sea, hay una omisión en el que estaría, así sería el planteamiento, de que no estaría atendiendo a la normatividad, pues es que sería cómo interpretas ahí las dos normas, ¿no? La obligación que tienes que atender y si efectivamente o no le causó un daño de discriminación. Ahora, no es que todos o que ningún médico lo vaya a atender, ¿no? O sea, me parece que si llegara a pasar esta situación, le dicen yo no te puedo atender, pero pues igual otra persona te atiende. Entonces tendríamos que ver el contexto en el que si definitivamente fue al hospital y nadie lo quiso atender en ese hospital, bueno, pues sí me parece que habría responsabilidad patrimonial del Estado que se pudiera imputar y dentro de esto se podría analizar, pero habría que analizar más a fondo todos los elementos que estuvieran alrededor, porque la responsabilidad patrimonial, el acreditar la actividad irregular del Estado y después acreditar el daño, o sea, son dos nexos que se tienen que juntar para que pueda haber la indemnización. Entonces, normalmente estos, los de derechos humanos y así, o sea, primero puede ser daños civiles, patrimoniales, directos, ¿no? En caso de que tuvieras, no, pues tuve que ir a un privado porque no me pudieron atender en ningún público porque alegan esta libertad, objeción de conciencia, ¿no? Sí. ¿Alguna otra pregunta?
presentación, gracias. Al escuchar su presentación y al analizar el artículo, justamente me queda la duda de Nuevo León, al incorporar esto a su legislación, ¿en qué medida está perpetuando los estereotipos que hay en la sociedad respecto a las personas homosexuales y de la comunidad LGTB? Porque pues al leer la exposición de motivos, pues notas que la justificación es que un médico que no quiere practicar un aborto tenga la libertad de decidir: yo por mis creencias religiosas no quiero hacerlo, pero implícitamente el efecto que se está teniendo esta norma o lo que tendrá es perdurar una discriminación a un sector que está tradicionalmente excluido. Entonces, me acuerdo que a mí me enseñaron en la escuela que justamente una norma, más allá de regular una simple conducta, también debe de buscar transformar a la sociedad. Sí. Sí, eso es lo que pasa con esta norma, que lo trae implícitamente porque puede perpetuar esta discriminación, como lo que se le dijo en la Corte Interamericana al analizar la estadística de cuánto es la población que rechaza a la minoría, pues es el 60%. Ah, bueno, pues si el 60%, entonces pues mejor digo que va a afectar al niño y con base en esa estadística determino que se tiene que ir con el papá. Entonces, ¿qué estás haciendo? Con esa medida, lo que estás haciendo es fortaleciendo que exista esta discriminación. Con esta libertad de conciencia, haces que se fortalezca que pues puedas discriminar, que eso no lo tienes que proteger. Y lo que queremos hacer es ir transformando, ir protegiendo a estas minorías para que tengan mayores libertades en sus ejercicios. No nada más que estemos felices de que digan y que se desarrollen y que estén con nosotros y nos platiquen, sino que se puedan realmente desarrollar su personalidad y en el ejercicio de como cualquier otro ser humano. Entonces, me parece que sí, hay que tener mucho ojo para las cosas que están implícitas, atendiendo a estos grupos minoritarios. En este caso estamos hablando de este grupo minoritario, pero hay varios grupos minoritarios y para eso están los protocolos que ha sacado la Suprema Corte, en donde podemos ver cómo se ha analizado, cómo los debemos de juzgar y analizar para poder resolver un caso en concreto. Y bueno, traje otro ejemplo, pero digo, como ustedes quieran, si quieren se lo llevan de tarea para que lo analicen. Y este es el Código Civil para el Estado de Oaxaca, que el artículo 143 establece: el matrimonio es un contrato civil celebrado entre un solo hombre y una sola mujer. O sea, que se unen para perpetuar la especie y proporcionarse ayuda mutua en la vida. ¿Qué de los criterios que comentamos de la Corte Interamericana del caso de Atala Rifo contra Chile podríamos aplicar en el análisis de esta norma, de esta disposición? ¿Se lo quieren llevar de tarea? Ajá. Exacto. ¿Qué más? Que nos une para perpetuar la especie y proporcionarse ayuda mutua en la vida. O sea, obviamente también se analizó esa parte que no se había estudiado, no se había probado que no proporcionara la ayuda mutua, por ejemplo, una familia que no fuera tradicional, que así lo marcaron, ¿no? O sea, contraviene todo lo que se estudió, todo lo que se analizó en la sentencia. Pues lo que pasa, o sea, contraviene o no, ya depende del ejercicio de los derechos que se vayan queriendo efectuar a partir del matrimonio. Esta es una disposición, bueno, ¿hay alguien más que quiera comentar de esta norma? Porque es un conversatorio. Y llora. Sí, es que esta es una norma que se declaró inconstitucional por la Suprema Corte y justo lo que quiero es nada más que veamos el ejemplo de cómo se hace la discriminación, pero sí, esta ya es viejita. ¿No? Al no inmiscuirte en
el proyecto de vida de cada persona y en la posibilidad de que en su intimidad cada quien se desarrolle como así lo desee. Exacto, porque al final del día, ¿qué es lo que pasa con el matrimonio? Y eso lo resolvió la Corte. Y la Corte cita, cuando analiza este artículo, que lo declaró inconstitucional, cita justo el caso de Atala Rifo, porque dice, es que cuando hay el matrimonio, ¿cuáles son los derechos que puedes obtener? Desde sucesión, servicios médicos, la autorización por si se está muriendo, quién va a autorizar, qué pasa con sus órganos, qué va a pasar con cualquier derecho que esté involucrado en una pareja. Entonces, no es nada más el que se casan y ya, sino el ejercicio de los demás derechos y el desarrollo de la personalidad. Y en este caso, pues también se dijo que era inconstitucional por discriminatorio y pues lo pueden consultar el proyecto porque es muy bueno, en el que desarrolla cada uno de los conceptos y los alcances que puede tener el ejercicio del derecho de los homosexuales, ¿no? Y que no puede estar limitado. Hasta ya lo vimos. Y bueno, pues finalmente las reflexiones finales es que hay que ver, es fundamental verificar los grupos vulnerables antes de analizar, verificar los estereotipos en la legislación y en la sociedad, porque eso es lo que nos puede guiar antes de resolver un caso, ver si uno se siente como que tiene un estereotipo respecto de un caso u otro, documentarse y ver, porque esos son elementos que no pueden formar parte. El determinar que la orientación sexual afecta el desarrollo de las niñas, eso es un estereotipo, como este que fue analizado. Los derechos que están realmente en contraposición, porque la Corte Interamericana, pues como lo comenté, señaló que lo que analizaron fue el interés superior de la niñez y el derecho a la igualdad y no discriminación, y al final lo que dijo es que estos no se están contraponiendo. El que se debía de haber contrapuesto era si era el rol de madre con el derecho, con el interés superior de la niñez. Y entonces, si resulta aplicable, tenemos que hacer el test súper estricto de un fin legítimo para poder restringir otro derecho. De otra manera, no se podría restringir ningún otro derecho y se hace bajo el test de proporcionalidad. Y tiene que estar basado con pruebas legítimas y reales en cuanto a los daños que pudieran causar en caso de que tengas que restringir algún otro derecho. Y bueno, y me quedo con la conclusión final, que es lo que puede resumir absolutamente todo este criterio, y es lo que dijo la Corte Interamericana. Si bien es cierto que ciertas sociedades pueden ser intolerantes a la orientación sexual, los estados no pueden perpetuar tratos discriminatorios. Entonces, esto es lo que resume absolutamente, un párrafo, lo que dijo la Corte Interamericana en este caso de Atala Rifo y Chile. Muchas gracias. Sí. Gracias, magistrada. A continuación le pedimos al magistrado Genaro Jiménez Montúfar, integrante de la Comisión para la Igualdad de Género, nos acompañe para hacer la entrega del reconocimiento a la magistrada Paola Llaver Coronado por su participación. Gracias. Muchas gracias por la excelente presentación y el conversatorio, todo muy interesante. Creo que todos nos llevamos ahora sí que la tarea de aplicar este tipo de resoluciones y criterios que se emiten en la Corte Interamericana de Derechos Humanos al trabajo cotidiano que llevamos a cabo aquí dentro del tribunal, y muchos otros que yo sé que vienen de fuera, pues también espero que les sirva para las funciones que desarrollan. Y a nombre del tribunal y en especial de la Comisión para la Equidad de Género, le quiero entregar este reconocimiento a la magistrada Paola Llaver. Gracias a todos. Gracias. Ya no les Despedimos la transmisión a las salas regionales del Tribunal del Interior de la República y agradecemos a todas y todos ustedes por su atención. Muchas gracias.